Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Aldo Teomitzi y me da mucho gusto presentar esta nueva propuesta que son Sonata 17 Podcast. Para mí es un gusto empezar esta serie porque vamos a hablar de música y de audio. Entonces a mí me emociona mucho porque después de mucho tiempo yo quería compartir, ¿no? Con la gente cómo componemos, cómo disfrutamos de la música, cómo grabamos, ¿no? Entonces va a ser una serie de podcasts muy amenos en donde vamos a compartir tips, vamos a compartir secretos, vamos a compartir vivencias, ¿no? Y bueno, en este primero episodio me gustaría presentarles a un queridísimo amigo, Jerry Muñoa. Él es un gran compositor, yo lo admiro mucho y ahora es un amigo. Empezamos hace algunos años a trabajar juntos. Y bueno, aquí ya estamos haciendo este primer episodio. Por eso lo invité a él, porque es una inspiración también para mí. Entonces, bienvenido, Jerry. Gracias, muchas gracias, Aldo. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí y de que podamos iniciar tu podcast con el primer episodio, ¿no? Sí, Así sí, que sí. tú dime o cuéntale a la gente de qué vamos a hablar y arrancamos si quieres. Se van a dar cuenta que es muy platiquita, pero ese es el chiste, ¿no? El chiste es que les comentemos de en qué te inspiraste, en qué estabas pensando, yo te conozco ahí, cómo te has inspirado con diferentes canciones, ¿no? Pero ese es el tema. El tema de hoy, el primero, como dijo Jerry, es songwriting, ¿no? Composición de canciones. Entonces, pues adelante, nos vamos a estar haciendo preguntas. Yo quería que tú les dijeras a las personas cuál es tu proceso creativo para hacer una canción, ¿no? Muy buena pregunta porque a veces ni siquiera yo sé cómo pasan las cosas. Pero pues creo que una parte importante en mi manera de escribir canciones pues es el estado de inspiración, ¿no? Uh-huh. Esta famosa inspiración que es real, o sea, que a veces parece como que solo suena como algo romántico y emocional, pero tú lo sabes, el músico vive de la inspiración, sí. Vive de estar en esta armonía con la vida, con Dios, como lo quieras llamar, para sentirte pleno y poder como fluir, ¿no? Entonces, si uno no está inspirado, probablemente las cosas salen como forzadas. Sí, sí, definitivamente. Y creo que yo necesito estar como en ese estado de inspiración para poder escribir. Ya después, o sea, creo que la inspiración te lleva como a empezar a escribir, a soltar alguna palabra o alguna idea, ¿no? Y muchas veces, o no sé, bueno, no sé si muchas veces, pero en algunas ocasiones la inspiración te lleva a crear una idea y a concluirla en poco tiempo, ¿no? A ver, han habido canciones que de repente en 5 minutos como que digo, órale, wow, pero no siempre pasa así. O hay ocasiones en las que la inspiración te lleva a esta idea y empiezas a escribirla quizás, y hay veces que no la puedes terminar en ese instante y te pueden pasar semanas, meses o hasta 1 o 2 años para poderla concluir. Ahí te interrumpo porque hay muchas personas que dicen, bueno, te sientas a hacer una canción y si no lo lograste, ya no sirve, ¿no? Ajá. ¿Hay algunas personas que trabajan así? ¿Tú lo haces así o...? O sea, es que sí pasa. O sea, pasa que de repente hay una idea que tienes y si no es suficientemente fuerte, la desechas. Sí pasa. Pero hay ocasiones en las que tienes algo que sientes que tiene algo especial y que por alguna u otra razón pues, aparece un bloqueo y no la logras como terminar, pero la reservas. O sea, sabes que tienes algo ahí que en su momento no pudiste concluir y la vuelves a retomar cuando sientes otra vez como que el ánimo, la inspiración como para poderlo retomar. Sí pasa. O sea, pasa de las dos. Creo que las dos fórmulas son válidas. Sí, bueno, por ejemplo, yo cuando compongo, para mí es un poco diferente. Yo siento que tú eres como del compositor, sí, totalmente inspiracional. Ajá. Y eso está súper bien. Y yo también tengo que estar inspirado. Pero yo como también trabajo en otras cosas de scoring, de musicales, uh-huh. Y como que me he acostumbrado, y de hecho con un amigo con el que empecé a componer, Frank Molina, después lo invitaré después, como que me acostumbré a componer con un propósito y objetivo bien específico, uh-huh. ¿Sí? Y creo que son dos buenos mundos porque sí. Tú fluyes, ¿no? O sea, sale una canción y te conectas, ¿no? Yo también lo hago así, pero yo sí empiezo con un objetivo. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en los festivales del TEC, ¿no? Y a mí y para mi amigo, los objetivos eran, bueno, queremos
impactar, ¿no? Queremos impactar, queremos hacer algo que nos gusta, pero impactar, y elegíamos a nuestros amigos ejecutantes y cantantes y decíamos, este es el objetivo, queremos una canción de tipo género jazz o pop o X género, y entonces como que lo íbamos estructurando mucho. Mi amigo y yo somos ingenieros mecatrónicos y creo que un poquito ese es el pensamiento que tenía, muy sistemático. Entonces agarramos género, agarramos tema, de qué queremos hablar, arreglos, una canción en la que nos inspiramos, de la cual que hiciéramos sacar como elementos o quisiéramos que sonara igual, o no igual, pero similar, ¿no? Entonces a nosotros nos funcionó demasiado, y a veces sí, la inspiración sí es muy importante, y creo que nuevamente esa es mi base, pero creo que también me he acostumbrado a decir, bueno, no estoy inspirado, pero empiezo a trabajar justamente en estos puntos clave, ¿no? Sí. Entonces, esa es como mi forma. Sí, pero es como un camino diferente. También súper válido, que de hecho a mí en lo personal me cuesta. Yo le llamaría más como un tema de disciplina, porque el compositor debe de estar a prueba de todo, ¿no? No puedes decir, es que ahorita no puedo escribir porque no estoy inspirado, porque se supone que eres un profesional, ¿no? Sí. A mí me cuesta más, yo sí dependo más de la inspiración, pero sí tienes razón, cuando tienes un objetivo, una tarea, un proyecto, lo que quieras, no puedes depender de, ay, no me siento inspirado, tienes que disciplinarte y empezar a escribir y encontrar como tu fórmula, ¿no? Para hacerlo. Pues sí, porque justamente eso de la disciplina es un punto muy importante, porque sin disciplina no se puede hacer algo más grande. Tal vez tienes talento, ¿no? Tienes habilidades, sabes cantar bien, sabes componer, pero si no tienes disciplina, pues ahí se queda. Y pasan años, y yo mismo he sido víctima de mi indisciplina, de algunas cosas, de algunas canciones que no las he dejado ahí guardaditas, que están escondidas, hermosas, pero nadie las ha escuchado, ¿no? Que a propósito, que para que sepan, ¿no? Jerry ya tiene sus buenos seguidores en redes sociales, tiene su proyecto, ¿no? Que está haciendo aquí con nosotros. Entonces, vayan a escucharlo porque realmente es muy interesante su proyecto. Yo diría que su música tiene la genialidad de la simpleza, ¿sí? Hacer algo digerible, agradable y a la vez que puedas estar con un público que pueda entender algo un poco más elaborado y que lo pueda disfrutar, creo que es genial, ¿no? Y de hecho, a propósito de eso, ¿cómo empiezas a hacer una melodía? Porque yo tengo una forma, pero dime tú cómo empiezas a crear una melodía muy específica. ¿Empiezas con la letra? ¿Cómo le haces? Es como una combinación. O sea, la verdad es que generalmente cuando escribo, trato de ir escribiendo letra y melodía y música, ¿no? O sea, trato de estar con mi guitarra o con el piano, e ir anotando y escribiendo y de una vez ir plasmando como la idea. Wow. Es muy raro que escriba solo la letra así nada más, porque como que siento que si no la voy acompañando de una melodía, como que no me la estoy creyendo al 100, ¿no? Y después digo, ¿qué hago yo con esta letra si no la voy acompañando con un instrumento al menos, ¿no? Algo básico, algo sencillo. O sea, yo te veo a ti componiendo como lo ponen en las películas. Que ponen así en una película, ponen al chavo, a la chava, que está escribiendo y canta y escribe así más o menos, ¿no? Sí. Sí, bueno, es que también debo de decir que no soy no me considero un músico ni un virtuoso tocando los instrumentos. Entonces también siento que yo, si escribo la letra, después me la complico más, ¿no? Porque después tengo que hacer un trabajo todavía más, o un esfuerzo más fuerte para arreglar la canción. Entonces a mí se me facilita más irlo haciendo de forma sencilla, pero ir escribiendo y ya ir dándole la melodía. Pues para mí, mis respetos, porque que yo haga una canción, y ahí también yo tengo el proyecto, ahí después en nuestras redes ahí compartiremos lo que tenemos, pero cuando yo hago una canción, no es como, es muy diferente a ti. Yo no escribo la letra y voy haciendo. De repente alguna sí la he hecho así, pero yo siempre voy a la melodía. O sea, yo siempre me siento al piano, a la guitarra o tarareando algo y veo una melodía o escucho una melodía y la guardo, ¿no? Sí. Y digo, esto está pegajoso.
Y algo que me gusta de la escuela de los Beatles, que decían ellos, o sea, si no te acuerdas de una melodía que tú acabas de componer después, que la tocaste unos días después, ¿cómo esperas que se acuerden los demás? Sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo soy de esa escuela. Hay otras personas que admiro mucho, otros amigos, que escriben a partir de la letra, ¿no? Ajá. Y la acomodan hermoso y yo digo, Ajá. eso para mí ha de ser, para mí es algo, una genialidad, pero hablando con ellos y decir, no, pues que te salgan melodías y luego las adaptes a la letra, eso es una genialidad. Entonces yo creo que se puede uno nutrir de ambos mundos, pero sí. Sí, son estilos diferentes, ¿no? Y creo que cada quien se adapta a sus capacidades, ¿no? Y a lo que más se le facilita. Sí, ahora lo que me choca del otro mundo, de cuando tratas de adaptar una melodía a una letra, es que frasees mal, eso me choca. Sí. Que digas en mi corazón, en mi caminar, ¿no? O sea, como que el idioma no esté bien acentuado. Entiendo que de repente una palabra la trates de forzar un poco porque de verdad es un sacrificio, ¿no? Sí, que sí, sin sí. esa palabra la canción no tiene sentido, ¿no? Pero sí, eso no me gusta. Y creo que de eso abunda últimamente. Sí, es que es música un poquito más forzada, ¿no? Ujú, sí. También. Y más como mecanizada y Sí. es lo que ahorita Bueno, generalmente la industria... Yo diría, más que mecanizada, ya no le echan tanto corazón. ¿No? Sí, sí, sí. Como que Sí, es como que encuentran una fórmula, ¿no? De decir una melodía así con una letra así. Y ya, ¿no? Sencilla y ya. Sí. Pero pues hay de todo. La verdad es que hay compositores muy virtuosos y muy Sí. detallados y otros que no son tanto y también son muy buenos, ¿no? Sí, y hablando de eso, de los detalles, ahora, ya hablamos de la melodía, que eso es algo de lo que queríamos hablar, ¿no? Súper importante. Yo diría que es prácticamente es de lo más principal. importante. Sí, Es lo que la gente, ya tanto viéndolo desde el aspecto del mercado, de cómo se va a vender una canción, pero también del aspecto artístico, creo que es lo más importante, porque en la melodía va implícita una armonía. Sí. Totalmente. Pero si esa melodía no es muy complicada, pues el mercado va a ser como un poco menor y más exclusivo. Claro que nosotros estamos hablando de canciones, yo diría comerciales, con un agregado artístico, porque ahí sí como que es un terreno muy grande, porque hay compositores que sí, o sea, es como una fábrica, ¿no? Entonces, el chiste es que la melodía pegue y ya, ¿no? Son como enfoques, ¿no? Porque, por ejemplo, mi enfoque sí es que obviamente pegue, pero no solamente que pegue, sino que tenga un agregado artístico, que tenga una propuesta, que no sea una canción pop o jazz o blues, como muchas otras, que sea pegajosa y ya, sino que cuando la escuche una persona, digamos, que no es músico, que la pueda disfrutar y que la recuerde, pero que un músico entrenado también diga, no ma, esta canción tiene cosas muy interesantes. Sí. No, lo que dices es interesante porque sí, toda canción, pues sin melodía, pues no es canción, ¿no? Se puede, una buena letra más bien sin melodía, pues no es canción. Sí. Puede pasar como poesía o como otro tipo de obra literaria y es muy padre, pero justamente la melodía es lo que te lleva, ¿no? Lo que te arrulla, lo que te conecta finalmente con las emociones, ¿no? Por ahí platicaba en algún momento con un compositor que decía es que tiene que tener algo donde la gente se pueda agarrar. Sí. Es como cuando te subes a un tren o a un metro y te agarras y de ahí ya no te sueltas. Sí, Necesitas ese tipo de emoción. Eso es muy buena analogía. Ese tipo de emoción. Y sí, la letra es importante, pero la melodía es la que marca el ritmo, ¿no? Y la que marca al final de cuentas ese tipo de emociones. Puedes empezar de una forma muy tranquila y de repente subes al coro y sientes. Y de ahí te agarras. Entonces, sí, eso es lo bonito de la música, ¿no? Que puedes sentir esto a raíz de esta combinación de letra y música, ¿no? Sí, justamente algo que acabas de decir de eso, como de que dónde te vas a agarrar. ¿De dónde te agarras? Yo a veces, en clases que doy también sobre songwriting, platico esto, de que tú cuando estás haciendo una melodía, ¿sí? También tienes que pensar en la universalidad. Porque, por ejemplo, a mí me gusta analizar de todos los géneros. Antes yo era un poco más cerrado, pero ahora soy más abierto. Nada de reggaetón, ¿no? Sí. Somos anti-reggaetón. Ya no tanto. No, porque como respetamos músico... la variedad. Exactamente, como músico profesional necesitas como tener un bagaje cultural, una visión amplia como compositor, entonces no me puedo cerrar.
entiendo, y de hecho aquí voy a hablar de una canción tal vez, que hay canciones de reggaetón, por ejemplo, o de salsa, o de jazz, o del género que tú quieras mencionar, que tiene una universalidad tan buena que tú puedes cantarla en Alemania, o bueno, en alemán, en francés, o hasta en coreano. Y por ejemplo, la de Despacito, ¿no? En su momento los alemanes coreándolo, ¿no? Y todos Despacito, ¿no? Entonces, entiendo que esa canción tiene una muy buena universalidad. La melodía y la letra es súper memorable, ¿no? Sí. Obviamente el enfoque de esa canción era mayormente comercial, ¿no? Entonces, aún así para mí sí tiene un agregado artístico en la forma de que se pudo combinar la voz de Luis Fonsi, que es de otro mundo muy diferente, con el género, ¿no? Ya hablamos de melodía, ahora hablemos de la letra, ¿no? Entonces, tus letras, Jerry, ¿de dónde salen? Pues generalmente, quizás al inicio, cuando empezaba a escribir, no sé, estoy hablando cuando tenía 15 años quizás, pues a lo mejor me inspiraba más como de historias personales y todo esto, ¿no? De las cosas que veía y pasando en la universidad, que fue donde más uno como que empieza a conocer la vida y todo, y empiezas a escribir de lo que vives, ¿no? Sí, de claro. lo Vivencias que... personales. Vivencias personales o de casos cercanos y todo. A mí me gusta escribir mucho al romanticismo, ¿no? Al amor y pues al desamor, que viene siendo parte de lo mismo, ¿no? Sí. En la vida es así, te tocan las dos caras, ¿no? Sí, de hecho. Y recientemente, en los últimos quizás 4 o 5 años, como que ya no tengo esa dependencia de escribir a historias personales, ¿no? De repente hemos platicado que, por ejemplo, la canción de Como Antes, que es como súper melancólica porque pareciera que uno se está muriendo de amor, o bueno, la letra habla de que quisieras que fuera como antes cuando estabas con esa persona. Yo me pongo a pensar, ¿no? La gente a decir, pobre Jerry se está muriendo de amor. Pero resulta que esa canción y muchas otras las escribes simplemente porque de repente surge una frase o una palabra. Observación también. Observación, que dices, es que esto suena bien, y aparte también como que tienes el feeling de decir, es que esto a lo mejor no me queda a mí, pero le queda a la gente. Sí. Porque el compositor escribe no solo para uno, primero escribes para ti, pero escribes también pensando en historias que la gente pueda apropiarse, pueda conectar. Sí, realmente sin la gente uno no existe, no hace nada, porque pues la música es para compartir. Sí, claro. Me decía, creo que una amiga, no, pues es que a mí me gusta tocar para mí, ¿no? Y o sea, está bien, ¿no? Está súper bien, pero realmente la música, incluso por definición física, se propaga, ¿no? Exacto. O sea, el sonido se propaga, no es como que nada más para uno. Haces un ruido o un sonido, se propaga. Entonces, creo que incluso por naturaleza, el sonido, la música, está hecho para compartir, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, hablando de las letras, de cómo yo las hago, yo normalmente hago colaboraciones, ¿no? En cuestión de letra, pero tengo varias canciones también que yo mismo he hecho, ¿no? Que todo lo he hecho yo, como tú también. Y sí, o sea, mi método es... Yo que diría que mi escuela sobre las letras empezó con un amigo muy querido, Frank Molina, que somos muy analíticos, ¿no? En esa época de mi vida éramos súper observadores, ¿no? Todas las canciones que hicimos no eran de nosotros, como dices, era de una situación que nos imaginábamos, incluso esto sería como una película, un musical, ¿no? Así lo hacíamos. Casi yo nunca hablo de cosas personales, pero en primer plano, pero en el fondo es extremadamente personal todo lo que yo hago. Sí, o sea, no es que estoy diciendo que no es auténtico, sino que digamos que, por decirlo así, lo presento con una historia que no lo haces tuyo, ¿no? Lo hago mío, pero no es una historia mía, pero proviene de algo que yo siento, ¿no? Pero sí es muy, muy, digamos, de la observación, ¿no? En otros géneros, que también yo estoy en el género de worship, ahí sí es muy personal, sí, ahí sí. Totalmente. Sobre todo para mí es extremadamente personal. Definitivamente ahí yo no puedo no ser auténtico. Sí, es intimidad, ¿no? Totalmente no puedo, o sea, y de hecho hablaré más adelante de eso, pero
a veces choco un poco con canciones de ese género porque siento que no son, que son muy ya mainstream, ¿no? Ujú. Entonces, hablaré después de eso, ¿no? Pero casi ya estamos terminando. La última pregunta, ¿qué tan importante es, Jerry, el arreglo? Más bien, ahorita te voy a pasar la bolita a ti. Yo llevaba muchos años escribiendo canciones para mí solito, ¿no? Con la guitarra y con el piano y todo eso. Y justamente llegó un momento decisivo en mi vida cuando dije, creo que es momento ya de enseñárselo a la gente. Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a buscar alguien que me ayude. Conocí aquí a esta persona Pues tuvimos el gusto. súper importante en mi vida y mi vida musical. Y el arreglo justamente, pues yo te digo, ¿cómo le haces, no? Porque al final de cuentas yo, como músico y compositor, es un parteaguas para mí el poder decir, sí, yo escribí esta canción y hice esta melodía en teclado, un piano, lo que sea, guitarra, muy sencillo, pero ya el arreglo es darle vida, ¿no? Haz de cuenta que tienes una plantita que está creciendo y llega el productor, llega en este caso Aldo y hace el arreglo y todo, le da vida a una planta que crece, ¿no? Entonces mi vida, mi música no era lo mismo antes de eso, porque Sí. estaba obviamente, pues es algo muy sencillo, muy básico que no terminaría honestamente de atrapar a la gente, por más que la canción pudiera estar Sí. bonita. Y al final de cuentas el arreglo es eso, darle color, darle vida a una canción. Y fue súper emocionante. O sea, si yo tuviera que contar una anécdota, la primera vez que grabamos una canción, la de ¿Y tú cómo me miras?, que fue creo que en el 2017. Sí. Me mandaste el arreglo como a medianoche. Lloré. O sea, me salieron unas lágrimas. Estaba en mi cuarto y la descargué como a las 12 de la noche, algo así. Era de madrugada, ya debería estar dormido, pero la escuché. Y ¿sabes qué? Sentí que era algo increíble, ¿no? Era la primera vez, obviamente, que se arreglaba una canción mía. Y como sentí que la llevaba, que la abrazaba. O sea, es que cuando tú haces una canción y te hacen un arreglo que te gusta, sientes que le están dando ese empujón que necesitabas. Y es algo que a lo mejor nunca habías podido imaginar porque tú estabas pues centrado en tu composición básica, ¿no? Entonces, pues más bien yo te diría, ¿cómo le haces para hacer que estas canciones conecten tanto con el corazón, ¿no? Pues gracias, de verdad. Gracias, Jerry. Para mí ha sido un honor poder arreglar canciones para ti, porque ahorita voy a explicar eso. Pero un arreglo sí es muy importante. Nuevamente, aunque es, como dices, tiene esa trascendencia de hacer que una planta se vuelva casi un árbol, ¿no? Hermoso. Pero es muy cierto que a pesar de que pueda ser el arreglo más hermoso, si no es una canción si la semilla no es buena, exacto, no germina, ¿no? Tal vez se convierte en hierba que se esparce mucho, pero no es un árbol frondoso. Entonces, para mí es igual de importante las dos cosas. A veces la gente creo que se centra, por ejemplo, sobre todo los compositores de canciones, nos centramos mucho en que sea una gran canción, ¿no? Sí, está súper bien. Pero yo creo que un muy buen compositor, y aunque tú creas que no sabes arreglo, básicamente tú, si no fuera por las semillas o las migajas o pistas que me das cuando yo estoy haciendo algún arreglo para ti, tampoco tendría esa dirección. Un compositor de canciones es como un director de una película. Un buen compositor de canciones es como un buen director, porque aunque el director de la película no sepa componer el score de la película, sabe cómo quiere que suene, ¿no? Sabe cómo quiere que se vea, ¿no? Entonces, definitivamente, al principio sí, estábamos creciendo, no llegaste con mucha idea, te hice una propuesta y de ahí ya empezó a crecer todo, ¿no? Entonces, bueno, preguntabas, ¿el arreglo cómo lo hago? ¿Cómo florece un arreglo? Creo que si tú escuchas, diríamos, música muy enriquecida y muy variada durante toda tu vida y desde muy pequeño, es mucho más fácil tener demasiadas ideas en tu disco duro para hacer arreglos. De hecho, dirían de algún artista muy importante, no me acuerdo, no sé si fue Picasso, pero también Tchaikovsky lo decía, que la mejor música es cuando tú dejas caer las notas adecuadas sobre la mesa y también cuando tú puedes, digamos, ves una canción de alguien más o una obra de alguien más y dices, eso me gusta.
lo agrego a mi canción. Ajá. Porque no se construye sobre la nada, sino se construye Sí. sobre algo que ya existe. Entonces, eso es lo que hago. Yo tengo en mi disco duro, obviamente, Un repertorio, repertorio ¿no? muy grande de lo que a mí me gusta, pero últimamente también de muchas otras cosas, ¿no? Y trato de agregar. Obviamente, todo arreglista va a tener su color. Sí. Yo tengo un color muy específico, otro que vayas de otro género va a tener un color muy específico. A mí me gusta ser muy abierto y entrarle prácticamente a cualquier género, porque eso a mí me enriquece. Cuando llega una canción que dices, pues no domino, no sé, este género latino o este género, no sé, regional, ¿no? Lo estudio, ¿no? Lo estudias y ves videos, si puedes ir al lugar, pero a veces es del otro lado del mundo. Entonces, estudias videos, ves cómo se construye su arreglo, la instrumentación, y eso todo te enriquece, ¿no? Pero definitivamente no puedo negar que hay una parte de demasiada imaginación. O sea, más allá del bagaje cultural, sí, diríamos que sí es talento, sí hay que tener como tú, tienes un talento nato para la composición. Quisiera yo pensar que también yo tengo una facilidad para hacer arreglo. Sí, definitivamente sí. Pero sí es como ser muy soñador, muy imaginativo. O sea, yo cuando estoy haciendo arreglo veo colores, veo historias, casi también puedo hacer una película de tu canción, ¿no? Sí. Y veo como claroscuros, sombras, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya el tiempo ya se acabó. Vamos a seguir teniendo más capítulos contigo, porque hay un capítulo muy interesante de la industria musical, de cómo registrar canciones, que a veces es un... Sí, como tips, ¿no? Tips, ¿no? De que nosotros ya nos quemamos las pestañas de cierta forma, ¿no? Sí. Y estar asociados, ¿no? En todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, nada, gracias, Jerry. Gracias a ti por la invitación. Me hiciste recordar buenos tiempos de mis inicios. Y pues bueno, esperemos seguir aquí haciendo música. Pues nada, eso es todo y ojalá puedan ver el siguiente capítulo. Nos vemos.